Segundo bloque de La Letra Chica, continuamos. Y a mí me toca darle la bienvenida a dos invitados muy especiales. Por un lado, ya le doy las buenas noches a Valdemar Taroco, quien fue expreso político, es integrante de Crisol, esta asociación que nuclea a expresos políticos de Uruguay. Valdemar, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y Nidia López, militante social y expresa durante la dictadura. Recordemos, ambos eran militantes del MLN cuando fueron detenidos una noche de mayo de 1974, hace 51 años. Gracias por estar, Nidia, a ti también. Gracias. Bienvenida. Bueno, yo voy a estar conversando con ustedes, pero antes le damos la bienvenida al tercer invitado de este bloque. Sí, porque Diego Sempol es investigador del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinador, aquí el kit de la cuestión para la charla de esta noche, del ASM, Archivo Sociedades en Movimiento. Diego, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Por qué la combinación de Crisol y de este archivo? Porque en el marco de la celebración de 25 años de Crisol, que se celebra en junio, se firmó un acuerdo con la Facultad de con la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR para justamente que Crisol sea parte de este archivo Sociedades en Movimiento, de que ingrese al archivo, que es un acervo audiovisual, documental y de testimonios orales de movimientos sociales uruguayos desde los años 80 hasta el presente. Fíjese qué interesante y cuánta historia, cuánta riqueza de la sociedad en movimiento, como indica el nombre del archivo. Entramos en tema de esta manera. Sociedades en Movimiento, un archivo que está trabajando en la Universidad de la República desde el año 2019, que tiene características especiales. Ya el nombre lo indica, ¿no? Esto de tomar piezas de, por ejemplo, todos los movimientos sociales del 80 para acá. 65.000 piezas, eso es lo que tienen ahora, lo que han recolectado, también con el aporte fuerte de la sociedad civil, porque es de ahí donde se encuentra parte de todo este acervo. Estamos hablando de cómo se ha vivido o cómo se ha hecho historia, porque eso es parte de la gracia de esto, cómo se ha hecho historia con los movimientos sociales y lo que cada uno tiene en su casa conforman esos archivos que han sido digitalizados y que además lo más importante es que están dispuestos al público. ¿Por qué es tan importante comunicar la memoria? Porque en realidad no es nada evidente socialmente. Algunas cosas que nosotros consideramos naturalizadas. No son de hace tanto tiempo y sin embargo uno a veces tiene una memoria corta y no se acuerda. Es decir, hoy hablamos de algunas cuestiones que tuvieron su trayectoria en la sociedad y en los medios de comunicación. Bueno, no solo recuperar la memoria, sino también poder generar intercambio a nivel de la región y provocar debates y también de nuevas investigaciones. Y esto, además de la preservación, es esto de la difusión, ¿no? Este componente importante que la memoria está allí, está cuidada para las futuras generaciones, pero también está disponible. La protección de todos los activos es imprescindible para el uso que sea. Son la memoria del pasado. No permiten cortar cintas, no tienen como rédito político, se ven menos. Y sin embargo es una labor silenciosa e imprescindible para la memoria de los pueblos tener viva. Sempol, más allá de lo que describían en líneas generales ahí Pilar y Tania, nuestras compañeras en Ciudad Viva, ¿qué es? Profundicemos un poco en qué es el Archivo Sociedades en Movimiento y qué aporta Crisol. Sí, nosotros empezamos este proyecto en el 2019 y ahora estamos en pleno proceso de institucionalización y participan Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, el Centro de Estudios Interdisciplinarios y Facultad de Artes. Y además ahora más recientemente se integró también Extensión, porque nos estamos como de alguna forma institucionalizando como un programa integral temático. ¿Qué es lo que hace el archivo? Nosotros lo que observábamos como investigadores o como activistas o como ciudadanos en general era que en nuestro país, dada la centralidad que tienen los partidos políticos, se ha prestado muy poca atención a los aportes que han generado los movimientos sociales en los procesos de transformación social. Entonces, la idea de generar un archivo sobre los movimientos sociales buscaba de alguna forma resolver el problema, empezar a generar una acumulación de información que permita la investigación, el trabajo histórico, el trabajo sociológico y además la recuperación de la memoria de estas organizaciones. Uno de los grandes problemas siempre de los grupos más subalternos, que son en este caso los movimientos sociales
respecto a los partidos políticos es que hay saltos en la memoria, hay discontinuidades, no hay procesos de acumulación en lo que han sido sus trayectorias de lucha, en lo que han sido sus avances, sus estrategias para de alguna forma visibilizar ciertos temas. Entonces lo que nosotros encontrábamos era que, bueno, era imprescindible rescatar estas memorias, estos recuerdos y darles un lugar, que básicamente hoy por hoy ya tenemos un local que compartimos con otro archivo, el Archivo de la Ciudad, en la Casa de la Memoria Ciudadana. O sea que ahí en Cornelio Cantera 2888 estamos como recibiendo, tenemos un local físico, además de nuestro sitio web donde subimos todos los materiales digitalizados. Ahora que decías estamos recibiendo, dentro de un rato profundizamos en esta cuestión también de que es de puertas abiertas para recibir materiales, sí, además de recibir consultas. Lidia, Valdemar, ¿qué significa para ustedes que Crisol entre en este archivo? Bueno, yo creo que es algo muy importante porque hoy podemos decir que somos la memoria viva de lo que fue el terrorismo de Estado, pero no sabemos hasta cuándo podemos estar contando nuestra historia y es muy importante que quede grabado, que quede el testimonio de lo que pasamos, de lo que pasó la mayoría de la población, porque el periodo de terrorismo de Estado, ese que se abarca desde 1968, de la actuación ilegítima del Estado hasta el periodo de la dictadura, no quedamos muchos, digamos, ¿no? Hablando en términos general de ese terrorismo que sufrió la gran mayoría de la población, porque no fuimos solo los que tuvimos presos, fue la mayoría de la población, muy pocos se beneficiaron de eso, ¿no? Y eso hay que saber. Crisol ha trabajado mucho estos años, un montón de actividades, de haber surgido como organización de solidaridad se fue transformando y hoy es una organización de derechos humanos muy propositiva y que tiene mucho para aportar de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Mira, ¿tú cómo sentiste que justamente que nos llamaran para formar parte a Crisol de un archivo que tiene que ver con organizaciones que han sido motores del cambio social, ¿no? Bueno, para nosotros fue una muy buena noticia, en el sentido de que es la primera vez que existe una iniciativa de este tipo, de tener el registro, de tener la historia de las organizaciones sociales que venimos peleando, bregando por todos los temas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la justicia, con las libertades, pero fundamentalmente con la memoria del pasado reciente y de la lucha contra la impunidad. ¿Cómo ha sido el proceso? Es re importante, me parece a mí, que haya ese contar la historia desde un principio, porque así como la realidad fue cambiando y se fue modificando también la forma en que Crisol fue logrando nuevas herramientas para actuar, para luchar, para reclamar, para presentar iniciativas. Y yo creo que en ese sentido yo agradezco muchísimo a la universidad, con la que siempre contamos, ¿no? Pero en este caso puntualmente yo creo que es una iniciativa muy original y muy buena. Dentro de lo que han sido algunos de los reclamos que tienen varios, ¿no? Históricos de Crisol, recordemos que el 14 de marzo pasado conmemoraron los 40 años de la liberación de los últimos presos y presas políticas de Uruguay. En ese sentido, el 14 de marzo del 85, recordemos, fueron liberados los últimos 47. La bancada de diputados del Frente Amplio, en ese marco, envió un proyecto de ley para que se declare el 14 de marzo como Día del Expreso Político. ¿Cómo valoran esta iniciativa desde Crisol? Sí, nosotros estamos planteando que el 14 de marzo sea el día de la y del expreso político en el Uruguay, sí, ¿no? Si bien fue el 14 de marzo que salieron los últimos compañeros, la gran salida fue el 10 de marzo desde el penal de Libertad. Como decimos, el pueblo fue el que nos sacó de ahí. Y quedaron algunos compañeros hasta el 14 de marzo que fueron liberados desde jefatura, ¿no? Es muy importante que se vayan marcando esas fechas, ¿no? Así también como el 27 de junio, como fecha del golpe de Estado, que se le da muy poca importancia en este país y debería ser una fecha como lo conmemoran los argentinos, por ejemplo, ¿no? La fecha del golpe. Para nosotros es muy importante que se vayan dando sentido y fuerza a esas fechas, ¿no? Bien.
Sí, yo creo que sí que es fundamental que se resalten, porque las fechas puntuales de alguna manera nos ayudan cada año también a remover la memoria. Es un puntapié para hablar de, ¿no? A impulsar diferentes temas. Así como en su momento empezamos el 20 de mayo la marcha, ¿no? De madres y familiares, ahora ya seguimos con mayo, mes de la memoria, pero también muchos tenemos presente que la memoria y la acción de la impunidad es todos los días. Así como decimos que cada día se sigue cometiendo ese delito de lesa humanidad, que es la desaparición forzada. Entonces, bueno, como que con las fechas puntuales vamos avanzando también en más democracia, también en lograr ejercer la memoria de esa manera, ¿no? Practicándola. ¿Y por qué no cuadró antes que saliera? ¿Alguna razón? Bueno, razones parlamentarias. Nosotros nos hubiera gustado mucho que hubiera salido antes, sí, pero como también el tema del 27 de junio, ¿no? Pero no lo pudimos, o sea, nosotros insistimos, pedimos, reclamamos, pedimos entrevistas, pero bueno, no siempre se dan las condiciones, me parece, para conseguir esos objetivos. Pero seguimos caminando siempre. Eso es importante. El énfasis del Archivo Sociedades en Movimiento ha estado en 3 movimientos en particular: el feminista, el afrodescendiente y el de la diversidad sexual. Por supuesto que hay mucho material ahí adentro, pero a primer golpe de vista, si te apuro ahora con la pregunta, ¿qué destacarías de esos materiales? ¿Qué destacarías de la relación entre esos materiales y nuestro camino como sociedad? Bueno, dentro del archivo feminista hay todo un fondo documental que para mí es como clave. ¿Por qué? Porque la historia del feminismo ha sido escrita recientemente, en los años 80 para acá, era como un gran agujero que había, pero buena parte de la documentación sigue estando en la casa de ex militantes feministas de aquella época. Entonces, uno de los fondos más importantes de documentación tiene que ver con esto, con los años 80 y 90, que tienen documentación de las organizaciones que había en ese momento, la relación que había entre esas organizaciones y los partidos políticos. Hay notas específicas de quién asistían a las reuniones, síntesis de las cosas que se discutían. O sea que es un material súper útil para de alguna forma generar toda una investigación o líneas de interpretación nuevas. Y con respecto a los afrodescendientes, para mí hay varios fondos también. Nosotros ahora iniciamos un proyecto que es con la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, nos está financiando la Universidad de California para poder hacer digitalización también de la historia de esta organización, de esta casa y de todos los materiales que tienen. O sea, hemos tratado de ir avanzando de a poco con las diferentes agendas y este año nuestro objetivo central era empezar a desembarcar en el trabajo con las organizaciones de derechos humanos. En abril, Serpag nos donó casi todo su fondo documental. Serpag tuvo que trasladar su local histórico en Requena, lo tuvieron que cerrar, lo tuvieron que vender, y entonces tenían un problema de que toda esta documentación hacia dónde iba a ir. Y nosotros recibimos más de 100 cajas donde aparece la documentación de lo que fue el origen de la organización, toda la elaboración del informe Nunca Más, todo lo que fue el proceso de los 90 a nivel internacional y la conformación de información sobre la participación de generales en los procesos de represión, lo que fue la Comisión para la Paz, todos los informes que tienen que ver con la situación de denuncia de la violación de los derechos humanos en la cárcel en el siglo XXI. O sea que se puede seguir todo, rastrear claramente toda la historia de Serpag a partir de este fondo, que recién estamos empezando a procesar, tenemos que limpiar, tenemos que describirlo y después lo vamos a poner disponibilizar al público en general. Pero me parece que un poco la idea de este año y del que viene, y capaz que el siguiente también, va a ser centrarnos en los movimientos de derechos humanos y tratar de alguna forma de ir capturando diferentes actores. Por eso Crisol nos parecía un actor clave, que hasta ahora no había sido ni siquiera mapeado, por más que en Uruguay la forma de represión que tuvo el terrorismo de Estado fue la prisión política. A diferencia de Argentina, donde el modelo que se priorizó fue el de la figura del detenido desaparecido, en nuestro país lo que se privilegió, y por eso tuvimos la tasa más alta de presos políticos
políticos en relación con la población con respecto a toda América Latina fue la prisión política. Y esto casi no ha sido trabajado. La prisión política no ha sido muy trabajada, un poco más el fenómeno de las mujeres, las presas políticas, no tanto en el caso de los varones, y casi no se ha hecho nada con respecto a la propia asociacionismo de los expresos y presas. Entonces nuestro interés era por eso empezar con Crisol y empezar en estos 25 años a mapear la historia de esta organización y ver de alguna forma los procesos en los que fueron instalando diferentes demandas y diferentes reclamos a la sociedad. Y en cuanto a la lucha de los colectivos por la diversidad sexual, ¿qué destacás de esos materiales? Y de ahí tenemos el fondo de Fernando Frontán, que es un gran acopiador de información. Él fue un militante que empezó en el año 94 y que estuvo en varias organizaciones, y en ese momento inició todo un proceso de rastreo, de documentación de la primera organización uruguaya que fue Scorpio, que se fundó en el año 84. Entonces el fondo de él tiene una diversidad de materiales también muy importante y muy útil para hacer toda la historia del movimiento en general. Y después lo otro que destacamos, nosotros tenemos un archivo de historia oral. O sea, además de tener de la parte documental y digitalizarla, normalmente cada año hacemos entre 20 y 30 entrevistas a diferentes militantes de los diferentes movimientos sociales que nos permiten capturar la historia de estas organizaciones. Memoria viva. Exacto. Y de alguna forma ver las diferentes coyunturas, los diferentes debates, una cantidad de información que no está plasmada en la documentación escrita. Hay a veces organizaciones incluso que no tienen tanta producción de documento escrito, pero sí a través del testimonio, a través de la palabra, podemos reconstruir y mapear sus luchas. Claro, aparte con la importancia de la especificidad de qué es lo que estás buscando de sus testimonios, porque si no, me imagino que dependerás de que, bueno, en algún programa de televisión o de radio se haya hecho una nota sobre la historia del movimiento, ahí vas al punto, digamos, y se recoge la historia. Exacto. Por ejemplo, yo hablaba con Waldemar, que él es uno de los fundadores de Crisol, y es uno de los pocos que está quedando. Entonces, la importancia de capturar ese testimonio, porque para la posteridad, y que de alguna forma, cuando hagamos la entrevista, vamos a tener la posibilidad de acceder a una cantidad de información del proceso de por qué surgió la necesidad de construir Crisol como organización en determinado momento de la historia de nuestro país. Un apunte nada más por el interés que puedan tener las y los televidentes. En la medida que van digitalizando, ya lo van colgando y está todo a disposición. Exacto, sí. No, es libre el acceso. Bien, busquen entonces archivos Sociedades en Movimiento y encuentran. En el bloque anterior, Waldemar, Nidia, hablábamos con Alejandra Casablanca, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. ¿Qué expectativas tienen en torno a lo que es la búsqueda de justicia, el fortalecimiento de la democracia, los diferentes reclamos que tiene Crisol en torno a lo que pueda brindar este gobierno, y también qué evaluación hacen entonces de lo que fue el vínculo con el gobierno anterior? Bueno, dentro de las actividades de Crisol, que son muchas, está también el tema de los detenidos desaparecidos, ¿no? Porque la mayoría fuimos desaparecidos, ¿no? Y tuvimos la suerte de aparecer, pero 197 compatriotas no aparecieron hasta la fecha de hoy. Algunos sí, los restos, ¿no? Una treintena de compatriotas. Nosotros tenemos cierta confianza que este gobierno lleve adelante un poco más seriamente, ¿no? Porque ya podemos decir que en el 2005 con el gobierno progresista se avanzó, ¿no? Se pudo entrar a los cuarteles, aparecieron algunos restos, pero fue insuficiente, ¿no? Sabemos que la información está, que los que tienen la información o están en Domingo Arena o están en su casa o no han sido juzgados todavía, porque quedan pendientes muchos casos. Pero es de las cosas que ha impulsado Crisol, como las denuncias, las causas. La primera causa colectiva fue la causa Boisolanza, en la cual integramos, que fue en el 2010. Luego vino la causa de las compañeras por violencia sexual y todo eso. Nosotros creemos que este gobierno, por las señales que ha dado, muy diferente a los anteriores gobiernos progresistas, que puede avanzarse en el tema, ¿no? ¿Cuáles son los principales reclamos que tienen en torno a lo que son las leyes reparatorias? Porque Casablanca decía que va a haber una revisión de la cuestión de las leyes reparatorias. Bueno, nosotros tenemos una situación concreta que arrastramos desde hace muchos años, desde que se aprobó la ley de reparación, ¿no?
que tiene que ver con que recibimos una pensión reparatoria que no es tal, digamos, porque tenemos que optar o la pensión o la jubilación. No podemos jubilarnos. Y bueno, en ese sentido ya nosotros hemos hecho algunos trámites y algunas averiguaciones y bueno y consultas, y nos hemos planteado reclamar ese derecho, ¿no? El derecho a la jubilación para todos aquellos que estén en condiciones de recibir la jubilación. Es así que se inició un trámite que pasó primero por la justicia, por la Suprema Corte, ¿no? Luego nos asesoramos y tenemos algunos casos que son como antecedentes, que son casos individuales. Uno de ellos fue ya finalizado el trámite, una persona que reclamó por una pensión de discapacidad que no podía cobrar y recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y allí y desde allí se le dio la razón y se le dio la posibilidad de ella negoció con el gobierno y allí hizo un acuerdo. Y hay otra persona que también está en una situación parecida, pero creo que es por la jubilación, que también está en trámite el tema. Y nosotros en base a esos antecedentes estamos pidiendo que se considere al colectivo, a todos los que estamos como expresos políticos, teniendo que hacer esa opción, pudiendo sí acceder también a nuestras jubilaciones. En el bloque anterior también con Casablanca hablábamos sobre el negacionismo, ¿no? Que son los discursos negacionistas. Y esto se lo voy a preguntar a los tres también, quienes reivindican determinadas cuestiones de lo que fue la dictadura, pensando un poco en el trabajo que realizaron ustedes todos estos años y en lo que hace Diego en torno a este archivo. ¿Cómo les parece que influencia la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia en lo que es el fortalecimiento de una democracia en este contexto donde hay discursos negacionistas que alzan la voz de una manera cada vez más fuerte? Esto va para los tres. Bueno, yo creo que... Sí, un poquito. Creo que eso refuerza mucho el tema de la democracia, el saber qué pasó en este país, ¿no? Hay quienes están negando lo que pasó, quienes hablaban de los pobres viejitos, quienes hablaban de que acá no habían desaparecido, que acá había muy pocos detenidos, y el tiempo fue demostrando, cuando lo que se dice que la tierra habló, cuando aparecieron cuerpos, cuando apareció los restos del maestro Julio Castro con un tiro en la cabeza, que no es que se habían ido del país, como decían, o que andaban por ahí. Eso refuerza mucho en el sentido de que quieran negar lo que pasó, ¿no? Que salga alguien diciendo que desde una cuadra vio el tiroteo con las muchachas de Abril, ¿no? Siendo que era adentro de unos apartamentos y las muchachas no tenían siquiera un revólver, no tenían ningún arma, ¿no? Cosas así, ¿no? Se quiere cambiar la historia, se quiere reescribirla, pero estamos los sobrevivientes como de ese periodo que aún podemos hacer la historia oral para seguir contando, más que nada para que se sepa lo que pasó, para que no se vuelva a repetir lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país, ¿no? Es una gran herramienta esa que tenemos nosotros de hacer memoria. Constantemente estamos tratando de contar, de salir a contar. Hace 2 días estuvimos en el Liceo de las Piedras. Tuvimos más de 100 jóvenes escuchándonos atentamente. Eso es una especie de enorme vacuna contra la impunidad, contra la no repetición, por la no repetición del terrorismo de Estado, porque es como lo tenemos en la marcha del 20, ¿verdad? Son acciones
y son movimientos que vemos que no van a retroceder, que siguen creciendo. Y también por eso es que vemos esas reacciones y ese negacionismo, ¿verdad? Es muy difícil, yo creo igual, que quería hacer un pequeño paréntesis y agregar una cosa que para mí es muy importante en este momento contarla. El año pasado se cumplieron 50 años de la desaparición de un compañero detenido desaparecido, Rutilio Bentancur. Rutilio Bentancur fue desaparecido en Argentina, en Catamarca, en el año 74. El año pasado logramos hacerle un homenaje en el cementerio de Rosario. Y no fue fácil lograr hacer esa actividad, porque no es lo mismo el interior que Montevideo. Entonces, yo invito a toda la gente a que se ponga la camiseta y vaya al interior a contar también. Y que la gente del interior pierda el miedo, ¿no? ¿Hay miedo de hablar? Sigue pasando muchísimo que la gente tiene miedo de hablar. Bueno, en los liceos nos pasó. En liceos que fuimos a dar una charla a los jóvenes, en donde había profesores de historia que nos animaron a organizar la charla. Después fueron a la charla. Pero eso es la realidad que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque seguimos bajo la cultura de impunidad, porque seguimos marcados por ese miedo que nos atravesó a toda la sociedad desde hace 50 años, que se instaló en la vida de cada uno de nosotros, y muchos de nosotros, de nuestra sociedad, de los uruguayos, no saben hasta el día de hoy que ese miedo lo sigue atravesando. Vecinos, gente común. El próximo martes vamos a colocar una baldosa por Rutilio Bentancur en la vereda de la casa, de la que fue su casa, la casa de Rutilio. Yo estuve presa con su hermana en Punta de Rieles, que era maestra. Sigue habiendo vecinos que viven enfrente y en los alrededores, ¿tá? Entonces yo insisto, todos los que puedan acompañar esa acción, esa actividad, el municipio lo aprobó por unanimidad esa actividad, pero no es fácil. Entonces, en esas cosas es donde tenemos que hacer presencia, en el interior principalmente. Yo sé que estamos haciendo una cantidad de cosas, yo tengo mucha esperanza en las señales que dio el gobierno que asumió. Pero también tenemos que trabajar todos los días. Y también tenemos que contar y también tenemos que sacarnos y combatir el miedo. Dos cositas para cerrar por mi parte. Una, me queda la curiosidad en esa charla última en Las Piedras, si les conmovió o atesoran en el recuerdo alguna de las preguntas o comentarios de los gurises. Sí, sí, contale. Esa misma pregunta nos habían hecho en un encuentro en el Parque Rubel, donde reúnen a 2.000 jóvenes, la comuna joven. La primera pregunta que nos hicieron fue: ¿cómo fue la salida? Yo iba pensando, me van a preguntar cómo me torturaron, cómo nos detuvieron, cómo fue la cárcel, no, cómo fue la salida. Sí. Y cómo nos fuimos adaptando, ¿no? Y yo les decía, no, hacía 11 años que no sabía cómo prender una luz, cómo abrir una puerta. Llegaba frente a una puerta y quedaba parado, esperando que me la abrieran, ¿no? Es un reaprendizaje. Pero todas esas cosas los jóvenes estaban muy interesados en saber, ¿no? Porque yo mucho en broma le decía, uno lo hace por los jóvenes, por el futuro, porque a uno le queda un par de cortes de pelo más y ya está. Pero ellos decían que estaban dispuestos a seguirla, ¿no? Nos quedáramos tranquilos. Y se ha dado en los distintos lugares que hemos podido ir a hablar con jóvenes, ¿no? Y la otra era para Diego, a propósito de esto que se venía hablando, del negacionismo y la construcción de memoria, que obviamente el archivo tiene todo que ver, pero vos también tenés tus ideas personales. Para cerrar, lo que quieras decir de eso. Sí, que el desembarco del negacionismo es un fenómeno regional, ¿no? Y es un problema muy grave para mí lo que está sucediendo acá. Pensar, por ejemplo, como candidatos como Roque García, que fue el candidato de Cabildo Abierto para ser intendente, el cual planteaba que los 197 desaparecidos no era la cifra correcta, que no había que sumar, había que sacar gente que había sido desaparecida en otros países, negando la existencia del Plan Cóndor. Que era un gran negocio, dijo también. Exacto. O sea que para mí esto es no solo es las redes sociales donde se producen noticias falsas, sino que hay actores que
que tienen cierta relevancia política que lideran este intento de generar aspectos bien problemáticos, ¿no? Por eso para mí es muy importante esto que planteaba Alejandra Casablanca o Gabriel Kilche, ¿no? Historizar. Es imprescindible historizar para de alguna forma combatir la desinformación y generar debates rigurosos sobre el pasado reciente que impidan este proceso de desinformación y estas manipulaciones de lo que realmente sucedió. Diego Sempol, coordinador del Archivo Sociedades del Movimiento, gracias y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Valdemar. Bueno, ¿sí? Yo creo que necesitaríamos varios programas para hablar de lo que ha hecho Crisol, ¿no? Desde su participación en foros internacionales, en toda su lucha por lo que han sido las reivindicaciones, cuando decimos que cobramos una pensión especial reparatoria, que es un tipo de pensión de sobrevivencia que no podemos jubilarnos a pesar de tener años de aportes, claro, que fue una de las luchas de Crisol, y seguimos con eso, vamos a recurrir internacionalmente y ver si logramos un acuerdo con el nuevo gobierno, como ya lo han logrado en otros casos, ¿no? Así que estamos dispuestos a seguir contando la historia, más que nada por el nunca más, ¿no? Livia, Valdemar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Les convoco nuevamente para escribir por las crónicas de los años duros, que es una publicación que sacamos todos los años, que ya hemos venido a contar de eso, pero lo recuerdo. ¿Dónde se puede consultar cualquier cosa? Crisol crónicas@gmail.com. Perfecto. Allí nos pueden escribir y mandar sus testimonios, sus crónicas, sus historias, para seguir contando, haciendo memoria. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes por estar. Quédense en el próximo bloque. Nos metemos con las polémicas que hay en torno al INC, al Instituto Nacional de Colonización. Ya venimos.